de Prensa Cono Sur. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Esta semana el presidente de Argentina, Javier Milei, disolvió la unidad de tareas de investigación creada en febrero pasado para establecer las posibles irregularidades de la criptomoneda Libra, que habría sido promocionada por el mandatario en sus redes sociales y que habría causado pérdidas a miles de inversionistas. Pero ¿cuál es el contexto de esta decisión que ha tomado el presidente de los argentinos? Será nuestro primer tema de análisis en la tarde de hoy y quiero saludar a nuestros invitados. Nos acompaña James Gatica, corresponsal internacional en Buenos Aires. James, muchas buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias James. También nos acompaña Verónica Benaim, periodista de política del diario Tiempo Argentino en Buenos Aires. Verónica, un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Verónica, un gusto contar contigo en esta tarde en Club de Prensa Cono Sur. Igualmente, ¿cómo les va? Muy bien, Verónica, comenzar contigo, que nos hagas un poco un contexto para toda la teleaudiencia de América Latina y el Caribe de lo que ha sido este escándalo de la criptomoneda Libra y ahora con esta decisión de Javier Milei. Bueno, el gobierno nacional le pone fin básicamente a todas las investigaciones vinculadas al caso que involucra al presidente Javier Milei y no solo al presidente, sino también a su hermana, Karina Milei, que es una figura política muy fuerte dentro del gobierno y también fuera, es quien está a la Libertad Avanza, el partido del presidente en todo el país. Ambos estaban observados por la justicia, se presentaron varias denuncias en Argentina y fuera del país por este escándalo donde el presidente utilizó su cuenta personal de X para, él de alguna forma dijo, promocionar tiró abajo la idea de difundir una criptomoneda llamada Libra que funcionó pocas horas. En esas horas estafó a una gran cantidad de personas por cantidad de dólares. Y el presidente borró el posteo haciéndose como el que la verdad no tenía nada que ver con la situación. Bueno, desde todo el arco político y dirigentes de distintos sectores, bueno, pidieron que el presidente y su hermana, también funcionarios del gobierno nacional, brinden explicaciones para saber qué es lo que había sucedido, por qué el presidente desde su cuenta personal y como presidente de la nación difundió ese negocio de un privado y que den explicaciones del involucramiento que tiene el mismo Javier Milei con los protagonistas o con las personas que hicieron este proyecto de criptomoneda. La realidad es que esta oficina se crea ante ese reclamo en el mes de febrero, pocos días después de que se conozca esta situación. La idea era recabar y analizar las denuncias que se fueron presentando y nos enteramos esta semana que finalmente se da por finalizado el trabajo, se disuelve, porque el propio gobierno nacional considera que se hizo toda la investigación, se presentó al Ministerio Público Fiscal y por eso ya no tiene sentido continuar con esta oficina que se había creado para esa tarea, que ahora le corresponde todo a la justicia argentina. En paralelo, en el Congreso de la Nación se está tratando de conformar una comisión que investigue la situación, pero las conformaciones que se hicieron alrededor de esta comisión hacen que de alguna forma se impida el trabajo. Esto ya era cerca de 2 meses que la comisión no se puede reunir porque en la conformación quedó de tal manera equilibrada que hay una cantidad de oficialistas y una cantidad de opositores y hoy el debate y la discusión está en quién la va a presidir a esa comisión. Por lo tanto, el caso Libra en Argentina, la realidad es que cada vez está más disuelto, más apagado, y nos encontramos con esta situación. Todavía no hay ningún tipo de explicación y el gobierno trata de, digamos, esconder la basura bajo la alfombra.
James, ¿cómo se recibió esta noticia de la disolución de esta unidad investigativa? ¿Y si tuvo resultados? ¿Hubo hallazgos? ¿Dio alguna respuesta a esta unidad que creó el gobierno para investigar estas posibles irregularidades de la criptomoneda Libra? Claro, la creación de esta comisión básicamente buscaba traer cierta investigación o traer a la luz cuál fue el trasfondo de cada uno de estos hechos de que se le acusó al gobierno. Hay que decir que por primera vez dentro de su mandato, Javier Milei y su gabinete habían sido cuestionados por lo que dicen ellos. Es decir, ellos siempre se han jactado de que todo lo que han hecho lo han hecho dentro del marco de la ley, de la Constitución, pero por primera vez había algo, una primera gran polémica, y creo que esa fue la gran mayor lo que más hizo una disrupción dentro de la narrativa del gobierno fue que la forma de que reaccionaron frente a la una primera controversia dentro de la gestión del gobierno en términos de algo que no estaba totalmente involucrado con el plan de gobierno. Es decir, no estamos hablando de las reformas, no estamos hablando de los grandes recortes que tanto prometió Milei, sino que algo totalmente ajeno a ello, pero que justamente lo hace desde una cuenta oficial, que es la cuenta del personal de él como presidente de la nación. Esta comisión, si bien tuvo un periodo de trabajo de algunos meses, no llegó a poder entregar toda la información necesaria, pero según lo que dice el gobierno, esto sí habría sido convincente en términos de que el trabajo que se hizo fue transparente, de poder entregar también ciertas luces a la población de que no hubo ninguna irrupción de lo correcto que se debió en el caso posible. Esta misma diferenciación que hace Milei entre promocionar y difundir, que si él comparte un contenido en sus cuentas es realmente hacer un respaldo a que él aprueba el contenido o la forma de negocio que se estaba difundiendo en ese mensaje, o es solamente él comparte para el conocimiento público, ¿cierto?, de las redes sociales. Por otro lado, lo que trataba de hacer el Poder Legislativo, como lo comentaba la colega, es también dar una mirada también más imparcial, ajena al Poder Ejecutivo, pero que terminó, como bien comentaba ella, finalmente no entregando una paridad en términos de las visiones, porque claro, al tener una cantidad importante de miembros de la Libertad Avanza o más cercanos al gobierno, obviamente hay una influencia en ese sentido. Entonces, al fin y al cabo, a la población tampoco le quedó muy claro, al fin de cuentas, si realmente sirvió este proceso investigativo, si realmente se encontraron todas las evidencias que se necesitaban para poder esclarecer el caso, y si realmente se llegó a tener justicia en este asunto. Y como insisto, que se podría decir que fue una de las primeras grandes polémicas del gobierno, de la gestión de Javier Milei. También hablo de su hermana, muy cercana y con mucha influencia dentro de la Casa Rosada, dentro de estos primeros años y medio de gobierno aquí en Argentina. Verónica, ¿cómo recibe la ciudadanía esta decisión de disolver la unidad investigativa por este caso? ¿Es una mala señal por parte de Javier Milei para la ciudadanía? ¿Genera cierta también dudas sobre sus gestiones? Lo cierto es que la ciudadanía no está tan en el día a día de la situación de Milei. Generó mucha conmoción cuando se conoció en el mes de febrero, se conoce el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, este posteo, y a partir de eso sí generó un gran escándalo, todo el mundo estaba muy encima de la situación, pero poco a poco se fue apagando. De hecho, el Congreso de la Nación interpeló al jefe de gabinete, Guillermo Francos, hace casi 2 meses, y Francos dejó en claro que no hubo ningún tipo de coimas, que el gobierno de Javier Milei no se favoreció con esta promoción. Como bien decía James, hay un juego de palabras entre difusión y promoción. El gobierno quiere decir promoción, y lo que resaltó Guillermo Francos de alguna forma es el presidente Javier Milei le estaba dando una mano a un empresario, a un sector privado que iba a generar mucho trabajo, muchos beneficios para la Argentina. Bueno, es un poco lo que dice el gobierno, y en este caso Guillermo Francos, que fue el único funcionario que habló ante el Congreso de la Nación. Se citaron a el ministro de Economía, Luis Caputo, y también al ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que pone la firma en la disolución de esta oficina, pero ninguno de ellos asistió al Congreso a dar explicaciones. Y sí, el Congreso, donde en realidad la Libertad Avanza, lo hemos comentado varias veces, tiene minoría parlamentaria en las 2 cámaras, siempre de alguna u otra forma Milei logra que
se blinde en este caso a su hermana Karina Milei, a la que no citan a dar explicaciones, y además que de alguna forma una comisión que iba a avanzar con la investigación del caso que los involucra quede integrada de tal manera que se pongan palos en la rueda para su funcionamiento. La ciudadanía hoy está preocupada en otras cosas y no sé si generó tanta indignación, tal vez como en realidad tiene la medida o al menos el accionar que ha tenido el presidente en este sentido. Recordemos que es un año electoral. En Argentina estamos ya en varias provincias se han elegido legisladores provinciales. En octubre son las elecciones legislativas nacionales y estamos todo el tiempo de campaña, ¿no? Estamos en un momento de campaña de los distintos sectores. James, en su momento la noticia tuvo gran repercusión internacional en febrero, pero en este momento esta decisión también ha tenido el mismo alcance. ¿Están los ojos del mundo también atentos a lo que pueda ocurrir con este caso en Argentina? No, diría que ha bajado mucho la efervescencia en términos de lo que fue la polémica en febrero. Recuerdo que fue un día viernes, si es que no me equivoco, o tarde en la semana. La verdad es que todo el mundo, no solamente aquí en Argentina y la región, sino que en el mundo, se habló mucho de cómo había hecho Javier Milei un endorsement a esta criptomoneda y que terminó estafando a tantas personas en términos de la caída que tuvo repentinamente. Solo estamos hablando de cosas de minutos después de la publicación. Pero diría que este fin del caso, al menos por parte del gobierno, que le puso punto final, no ha tenido la misma reacción. Es decir, no hay un seguimiento en términos de la noticia o impacto en términos de lo que fue en comparación a febrero, cuando todos estuvimos hablando de aquello, de las implicancias, de responsabilidades, de buscar quizás un hilo conductor, cómo el presidente Milei llega en contacto con esta criptomoneda, quiénes están detrás, cuáles eran las reales intenciones, interpretar esto mismo, el lenguaje que se ocupaba sobre el trasfondo de por qué él compartió, ¿no?, esta iniciativa de criptomoneda. Pero la verdad es que 4 meses más tarde la situación fue muy diferente, es decir, no generó mayor revuelo y responde también a que hay otras cosas también pasando, al menos en el país, y que toman otras prioridades para el ciudadano a pie. Verónica, ya el gobierno le pone punto final a esta unidad investigativa del caso Libra, pero ¿qué sigue para este caso y también para las denuncias que hay en torno a él? Bueno, habrá que esperar qué resuelven. Yo creo que hay mucha fe en los tribunales extranjeros o en las denuncias que se iniciaron en otros países como Estados Unidos, como España, incluso porque recordemos que se hizo por su cuenta de X, que la siguen una cantidad de personas de todos los lugares del mundo. Entonces me parece que hay una expectativa en alguna resolución que venga de afuera, porque hacia adentro lo cierto es que el gobierno se ha investigado solo y ha dado por finalizada la investigación, si bien dejó los documentos en el Ministerio Público Fiscal. En Argentina la justicia suele funcionar en relación a la bandera política que está en el gobierno en el momento. Y por otro lado, en el Congreso de la Nación volverán a citar, a interpelar a estos funcionarios que han decidido no ir. Es cierto que no están o sea, es obligatorio ir, pero es cierto que no están penalizados. O sea, no es que reciben algún tipo de pena o multa o sanción por no presentarse ante el recinto de, en este caso, la Cámara de Diputados de la Nación. Y habrá que ver cómo se termina de resolver el tema de la integración, ¿no?, y de la presidencia de la comisión investigadora, aunque al menos todo parece indicar que por ahora no vamos a tener muchas novedades. James, ¿golpea esta situación y este caso la imagen del presidente Javier Milei para lo que van a ser las elecciones en octubre? No, yo creo que el impacto ha sido mínimo en ese sentido, dentro del gran esquema de quizás de polémicas o de la controversia que puede generar la figura del presidente Milei, y también de su partido, que
como lo vamos a comentar también más adelante en el programa, ha sorprendido incluso en elecciones más pequeñas como la de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y pareciera ser que hechos como estos, que si bien pueden haber sido cuestionados por la opinión pública en su momento, no están afectando al momento de los ciudadanos de votar, y que también responden a algo que también hicieron hace 2 años cuando él salió electo. Entonces, pareciera ser que realmente esto, más allá de las polémicas en titulares y algunas, obviamente, investigaciones en la justicia, tanto nacional como en el extranjero, no están interfiriendo en la voluntad de voto o en la intención de voto de los ciudadanos argentinos. Verónica, ¿qué tanto la oposición ha usado este caso Libra para desprestigiar la imagen de Javier Milei? En su momento, Cristina Fernández fue muy crítica ante esta situación. En realidad se ha utilizado bastante, Angie, porque lo que sucede también que en paralelo se estaba intentando tratar un proyecto de ley de ficha limpia. Ficha limpia se le dice a la propuesta que hace años lleva un cierto sector del Congreso de la Nación, de que no puede haber ningún candidato a elecciones que esté condenado en doble instancia, digamos. Y esto se hace en relación, y está básicamente tiene, aunque lo quieran negar, tiene un nombre y apellido, y es Cristina Fernández de Kirchner, que está condenada en segunda instancia en la causa Vialidad Nacional por corrupción. Y en este sentido, lo que se ha utilizado es, bueno, quieren juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, pero hay un presidente de la Nación que de alguna forma estafa a una gran cantidad de gente por su cuenta de X o por una red social, en este caso era esa, la de Elon Musk, y nadie dice y no va a hacer nada. Entonces, la realidad es que la parte que responde a Cristina Fernández de Kirchner, una Cristina Fernández de Kirchner que vamos a decir que tiene muy poco peso, cada vez menos peso electoral dentro de su espacio político, que es el peronismo en Argentina, utilizó bastante esta situación para de alguna forma confrontar con la embestida que tenían los libertarios y los espacios políticos aliados o amigos de la Libertad Avanza en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, por otro lado también vemos esto, ¿no? Se utiliza, se pone sobre la mesa, en crítica, en tela de juicio, pero la realidad es que en el Congreso tampoco avanza nada y hoy no hay demasiadas chances como para que ya te digo, comience realmente a funcionar la investigación, la comisión investigadora. Claro, bueno, pues esperaremos a ver cómo avanza esta investigación y el caso Libra en Argentina. Vamos a hacer una primera pausa en Club de Prensa Cono Sur, ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Y continuamos con Argentina porque después de una semana de protestas sociales y paro en la región de Tierra del Fuego se ha llegado a un acuerdo. Los manifestantes lograron levantar las protestas que se venían dando por la imposición, la baja de impuestos a electrodomésticos y también el levantamiento de aranceles a celulares. Pero ¿cuál es la situación en este momento en esta parte del país sudamericano? Verónica, sabemos que hace minutos se levantó este paro que venía dándose esta semana en Tierra del Fuego. ¿Nos puedes hacer un contexto de lo que estaba ocurriendo allí por esta imposición que había hecho el gobierno nacional? Sí, mira, soy fueguina. Soy nacida y criada en Río Grande, que es la ciudad donde hay mayor cantidad de fábricas que producen teléfonos celulares y otros electrodomésticos como aire acondicionados, televisores, también la creación de autopartes. Y en este sentido, desde la semana pasada, los trabajadores de las fábricas que están instaladas en esta ciudad, hay algunas muy poquitas en Ushuaia, que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, estaban con una medida de paro indeterminado cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado el miércoles pasado que el presidente Javier Milei iba a firmar un decreto para justamente bajar aranceles los productos importados, específicamente los teléfonos celulares que
El decreto se conoció este lunes y ya a partir de esta semana el arancel estaba puesto en 16%, bajaron al 8%, y eso en dos partes, ¿no? La primera medida es esa, los aranceles van a llegar a 0% en enero del año que viene, y además bajar impuestos a productos también que tienen que ver con impuestos internos a los mismos productos, porque esto era un reclamo que hacían de alguna forma los sectores empresarios que integran estas fábricas que están aquí en la provincia de Tierra del Fuego. La realidad es que hay una mirada muy despectiva con la isla de Tierra del Fuego desde el centro de Argentina, sobre todo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde consideran que hay un régimen, el régimen rige desde la década de los 70 en esta provincia, donde la intención de crear empleo y de poder llevar empresas dándole beneficios impositivos tenía que ver con poblar el sur de la Patagonia Argentina, en un contexto donde Argentina y Chile geopolíticamente estaban en disputa y con un Chile patagónico que venía en crecimiento. Se crea esta ley, que es la 19.640, que es de régimen de promoción industrial, donde no solamente están las empresas electrónicas, sino también hay otras empresas que están incorporadas en estos beneficios de otros sectores, y a partir de eso, desde la mirada del centro del país, consideran que el régimen ya ha caducado y que no puede ser que la provincia más austral del país siga teniendo beneficios que otras provincias no tienen. Lo cierto es que esto se pone en duda y se pone en tela de juicio constantemente, y ahora el presidente Milei, que en campaña dijo que no iba a tocar este régimen, está bien, no lo toca porque no tiene los números parlamentarios para poder avanzar en una modificación de la ley a partir del Congreso de la Nación, pero sí firma este decreto de necesidad de urgencia que impacta totalmente de lleno en la producción de teléfonos celulares y por eso los trabajadores han tomado esta medida. El gobierno nacional dice, bueno, que compitan todos de igual manera, entonces que entren los productos importados, de alguna forma poniendo como prioridad el ingreso de productos importados y no conservando el trabajo en la provincia de Tierra del Fuego, y los ciudadanos fogoinos dicen, está bien, pero sostener la industria no puede funcionar compitiendo con teléfonos que ingresan de lugares donde no tienen ni una sola fábrica. Entonces, esa es un poco la situación. Se llegó a un acuerdo en el día de hoy. Al mediodía se levantó el paro, los trabajadores de las autopartes ya volvieron a las plantas, el resto va a volver la semana que viene, y el acuerdo básicamente con el sector empresarial es sostener el trabajo hasta el 31 de diciembre de este año, y que en 10 días se cree una mesa para empezar a trabajar cómo se va a llevar adelante el sostenimiento de estos puestos de trabajo, que hablamos de 8.000 puestos de trabajo, que para esta provincia que tiene 200.000 habitantes es una cantidad de personas porque son puestos directos, pero dentro de las fábricas hay todo digamos, un ecosistema que subsiste de las fábricas, desde no solo los operarios, sino también los trabajadores de seguridad, los enfermeros, las cocinas que funcionan en la fábrica. Bueno, hay muchos otros trabajos que se tocan, y además porque en la isla, Tierra del Fuego es una isla que está a 3.000 kilómetros de la capital federal de Argentina, que se toquen los puestos de la fábrica hace un efecto en cadena, es decir que ya no se puede, los comercios están en alerta porque es obvio que ya no van a poder vender como estaban vendiendo, se empiezan a recortar los salarios, y hay toda una cuestión de preocupación porque no es una medida nueva para los fueguinos, ya pasó en otras oportunidades, en la década del 90 y en el año 2017, cuando Mauricio Macri era presidente, que hayan estado atacados por estas medidas nacionales. Así que hay hoy un acuerdo, pero digamos que es una bomba de tiempo esta situación. James, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esta semana de paro y cómo se vio afectado el país? Claramente hay un tema de sensación nacional en términos de este anuncio que hace el gobierno, que puede
que tuvo una llegada importante en términos positivos para aquellos argentinos que piensan o aspiran a poder adquirir productos tecnológicos a un precio más accesible. La realidad es que aquí en Argentina todo lo que es tecnología importada tiene un valor muy alto, donde la gente tiene que endeudarse o simplemente ahorrar por mucho tiempo para poder comprar o acceder a ello. Y en contraste hay una industria nacional que produce artefactos domésticos, electrodomésticos, también como computadoras personales, celulares, también que compiten de cierta forma con los que trae el extranjero, pero a un diferente precio y también de calidades muy diversas. Obviamente, cuando el ciudadano que viene muy afectado en términos de lo económico por muchos años y vienen con una noticia que van a poder optar en el comercio local, no viajando al extranjero, no endeudándose y viajar para poder comprar al extranjero a precios diferentes, sino que en su propio país, obviamente cae bien en ese sentido, tiene una muy buena recepción para quienes pueden comprarlo. Esto no es que la gran mayoría de los argentinos pueda optar a ellos, pero sí hay una parte que obviamente lo recibe bien, pero queda muy por el contrario. Hay una respuesta que queda en debe, una deuda muy grande en términos qué hacer con estas provincias, y en particular con Tierra del Fuego, que subsisten en base a estas industrias. De otra forma, en Tierra del Fuego está el turismo, obviamente, muchos que quieren conocer el extremo austral del continente, que llegan hasta ese lugar, pero son muchas familias argentinas de industrias complementarias que trabajan en función de estas fábricas donde hay tantos trabajadores y se producen productos para distribuir a todo el país. Entonces, lo inmediato diría que pareciera ser una buena noticia cuando se dice que se van a bajar los aranceles a sus productos importados para incluso ser más competitivo con países vecinos. Hay muchos argentinos que viajan, los que pueden obviamente, al extranjero, a países como Uruguay o a Chile, a adquirir productos a precios mucho más económicos porque sus economías han sido más abiertas por más años. El gobierno Javier Milei hoy está buscando eso, que la economía argentina sea más abierta, pero no puede olvidar que la historia nacional ha también favorecido mucho el producto argentino, y eso hay un enramado muy grande económico de subsistencia y de desarrollo de provincias que de otra forma estarían totalmente olvidadas, como es el caso de Tierra del Fuego. Verónica, ¿podrías también verlo tú así como dice James, de una buena decisión, teniendo en cuenta que estamos en campaña, en un año electoral? ¿Fue una buena decisión del gobierno de Milei este decreto? Mira, yo soy fueguina y conozco muy bien la realidad de Tierra del Fuego. Desde Buenos Aires se habla, no saben ni cuántas ciudades hay en Tierra del Fuego. Se habla del turismo, pero la realidad es, como te dije, la principal ciudad afectada es Río Grande, y Río Grande no vive del turismo. El 78% de la ciudad de Río Grande vive de la industria electrónica. Entonces, no se puede hablar desde el desconocimiento en ese sentido. Por otro lado, no hay ningún producto en Argentina, ni siquiera alimentario, que esté más barato que en otro país hermano. Si hacemos la comparación, y lo he hecho con Chile, hasta la leche sale mucho más barata en Chile y también en Brasil que en Argentina. Es decir, que hay una mirada de muy mala leche, de muy mala fe con Tierra del Fuego, cuando en realidad la mayoría de los productos en Argentina hoy salen carísimos. No hay nada barato, y eso es una realidad, y la leche no se produce en Tierra del Fuego. Hay otras provincias que trabajan en este sector. Y por otro lado, no se hacen más notebooks ni netbooks. En 2017 Mauricio Macri decidió bajar los aranceles de esos dos productos a cero, y en ese sentido se eliminaron un montón de líneas, y hoy, desde ese entonces, la provincia no produce estos dos productos. Y no hay ninguna notebook que no salga menos de $1.200. Entonces, hay un punto ahí que hay que tener en cuenta, y que hay una visión de los argentinos que se instala, demonizan la situación de la provincia más austral del país, que además tiene una cuestión geopolítica muy importante. Hay una guerra arancelaria, hay presiones externas. Recordemos que Javier Milei está muy alineado al gobierno de Donald Trump. Recordemos que cuando se dice no se puede comprar productos importados baratos en Argentina, la mayoría de los argentinos habla del iPhone, y el iPhone es un producto, un teléfono que es 100% importado, y que aún así con los aranceles ceros va a seguir saliendo
más caro porque lo que se cobra es una cuestión de logística y eso es muy claramente. Hay una recarga y hay un montón de intermediarios que juegan en el medio que aprovechan la situación y lo cobran más caro. Entonces, así como pasó con la notebook, que hoy ninguna es accesible para cualquier argentino común, con los teléfonos celulares pasa y va a pasar lo mismo, pero en el medio dejas afuera líneas donde hay familias y una gran cantidad de trabajadores que se quedan en la calle y ese es el peligro y eso es lo que va a suceder. Y vuelvo a tu pregunta muy específica. Sí, la medida fue totalmente electoral en el contexto de las elecciones legislativas porteñas que fueron el domingo pasado, donde el gobierno nacional terminó primero. Y te lo digo en esos términos porque conozco muy bien el pensamiento de un ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a Tierra del Fuego. Claro. Gracias, Verónica. Haremos una segunda pausa en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Es año electoral en Argentina y este domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, una de las elecciones más importantes en este año electoral del país sudamericano. Revisemos las declaraciones del presidente Javier Milei tras estos comicios. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Verónica, antes de entrar en contexto de lo que fueron los resultados de estas elecciones, quisiera que nos contaras un poco sobre lo que son las elecciones legislativas, por qué se dan en la ciudad de Buenos Aires primero, vamos a tener las nacionales en octubre, ¿cómo funciona este año electoral en Argentina? Bueno, hay distintas provincias y en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia, pero cuenta como si fuera una, que decidieron despegarse de las elecciones nacionales y hacer el acto electoral en una fecha totalmente aparte, desdoblada. En este caso, así lo decidió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, representante del partido PRO, un partido que lidera su primo Mauricio Macri, quien fue presidente de la Nación en Argentina, y es un partido que está todo en constante tensión con La Libertad Avanza, que es el partido del presidente Javier Milei. En este sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió que su calendario electoral local vaya, digamos, en esta fecha, por eso se realizó el domingo, pero obviamente cada lugar, en este caso también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a volver a votar en octubre para definir quiénes van a ser los representantes parlamentarios que van a asumir en sus bancas desde el 10 de diciembre. En este caso, lo que se hizo fue elegir a aquellos que renovaban bancas en el Parlamento local, que sería la legislatura porteña, y por eso se llevaron adelante estas elecciones. Es importante entender que en Argentina no son elecciones ejecutivas este año, las ejecutivas van a ser el 2027, por lo tanto, sí son elecciones legislativas, y esto habla de el recambio de legisladores, diputados o senadores que tengan las provincias, y las nacionales van a ser en el mes de octubre. James, en estos resultados de la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei estuvo muy bien posicionado, pero ¿perdió Macri, perdió el kirchnerismo? Claro, el Partido de la Libertad Avanza, que tiene como máxima figura el presidente Javier Milei, sacó una amplia mayoría con su candidato Adorni, que es justamente Manuel Adorni, que es el actual vocero de Casa Rosada, es decir, quien toma la representación día a día del gobierno de la Libertad Avanza, y que fue el candidato que eligieron ellos internamente, dicen. Se ha dicho, lo dijo el mismo presidente, fue designado por el jefe, por la hermana de Javier Milei, Karina, que termina siendo la lista que saca la mayor cantidad de votos aquí en Buenos Aires en esta elección del domingo. En segunda mayoría salió el partido que viene a representar el peronismo de Cristina Fernández, para que entendamos quién vendría siendo la oposición más dura hoy día, quienes apoyaron obviamente al expresidente Alberto Fernández. Y luego recién el PRO, que era el partido
de centro derecha o derecha aquí en Argentina, que lideró por muchos años la ciudad de Buenos Aires, y fue la gran sorpresa que terminara como tercera mayoría en esta oportunidad, y en un permanente conflicto con el gobierno, aun cuando fueron los que apoyaron justamente y facilitaron el triunfo de Javier Milei en diciembre del 2023. Toman camino, obviamente, La Libertad Avanza en esta mayoría sorpresiva en ese sentido, de cómo ellos trasladaron la popularidad de hace un año y medio y la trasladaron a la ciudad como tal, dejando de lado al partido que venía liderando por tantos años, y que también responde a una población de la ciudad de Buenos Aires que a veces pareciera ser como la voz del país, pero no responde obviamente a todos los millones de argentinos a lo largo del país. Pero sí es un llamado de atención para los otros partidos tradicionales, llamémosle, o los aglomerados de partidos, las coaliciones que se forman para las elecciones, que tradicionalmente han mostrado este bipartidismo de Argentina, mayoritarios obviamente entre los partidos más pequeños, pero que toma fuerza incluso un año y medio después de las elecciones que se dieron como triunfadora a Javier Milei, y que puede también quizás de alguna forma proyectarse para las elecciones que vamos a vivir en el mes de octubre. Hay que decir que esa es la situación de Buenos Aires. Algo muy diferente puede ocurrir en provincias, como también ocurrió durante las elecciones de 2023, aun cuando, como lo escuchábamos, Javier Milei dice que va a pintar todo el país de violeta, el color de La Libertad Avanza. Verónica, ¿estos resultados de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires pueden ser un termómetro para lo que serán las legislativas en octubre? ¿Se acercará Macri a Milei a pesar de las tensiones que dejaron estas elecciones? Bueno, sin dudas estas elecciones lo que muestran son varias cuestiones. La primera es que Macri, cuyo bastión ha sido históricamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya no tiene control ni poder en la ciudad. De todas las comunas, que son los distintos barrios que tiene la ciudad de Buenos Aires, están ubicados en comunas, son 15 en total. De todas esas comunas, el PRO no salió en ninguna primero, por lo que la realidad es que va a tener 2 años a partir de diciembre de gestión en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, muy difíciles porque, digamos, no perdió bancas en vez de sumarlas. Y por otro lado, en cuanto al resto de los espacios políticos, el peronismo viene en debacle en la mayoría de los lugares. Ya hubo otras elecciones provinciales, 2 domingos antes que las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se eligieron legisladores en 4 provincias del norte del país. En todas esas provincias, el peronismo, cuya líder nacional es Cristina Fernández de Kirchner, viene en debacle. Está saliendo en terceras posiciones y en algunos incluso hasta cuartos. Sin duda, tiene el presidente de la Nación, Javier Milei, la cancha liberada para sumar mayoría parlamentaria de cara a octubre, que es el propósito. Te recuerdo, en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados de 257 en total. Y en el Senado de la Nación solamente tiene 6 bancas. Por lo tanto, para Javier Milei es muy importante que se vayan dando estos números, porque significa que va a haber una posibilidad de crecimiento de cara a octubre. Bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra en octubre con estas elecciones legislativas de Argentina. Vamos a hacer una nueva pausa, ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Cono Sur. Quiero agradecer a nuestros invitados. Estuvo James Gatica, corresponsal internacional en Buenos Aires, y también nos acompañó Verónica Benaín, periodista de política del diario Tiempo Argentino. A ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con el canal de las Américas. Buen fin de semana.